porque independientemente de que tendremos nuestra reunión de trabajo, invitamos a los compañeros de la Fuente del Senado a escuchar el arranque de este encuentro para que tengan un posicionamiento ustedes ante los medios. Un servidor también comparte una reflexión y después ya nos metemos de lleno a escuchar con más detenimiento sus planteamientos. ¿Están de acuerdo? Pues entonces me permito informarle a nuestros compañeros de la Fuente del Senado. Perdón, senador, ¿puede apretar su micrófono? Perdón, señor. Pues muy buenos días a todas y a todos, a los compañeros de la Fuente del Senado que nos están siguiendo a través del circuito cerrado de esta Cámara de Senadores. Me permito informarles que están con nosotros integrantes de la Asociación Nacional Transportista ANTAC, con quienes platiqué a través de su presidente, don David Esteves Gamboa, hace unos días, en un acercamiento que tuvimos por la preocupación que existe en todo el país y de manera particular en el caso de este gremio de los hombres camión, por el alza en el precio de los combustibles, el gasolinazo. Y bueno, en función de esto, a partir de este momento, un servidor, pues como senador de la República, mi responsabilidad constitucional es con todo el país, como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, secretario de la mesa directiva de la misma, y pues con el interés de poder encontrar una ruta de trabajo conjunta, porque pensamos igual que ustedes que el gasolinazo es algo que nos está afectando demasiado. Es que vamos a establecer bases de trabajo. Sé que ustedes tienen planteamientos, pero bueno, es importante que el país los conozca, y a través de los compañeros de la Fuente es que queremos en principio que ustedes tengan la posibilidad de hacer este posicionamiento. Así es que le doy la palabra y presento a ustedes, compañeras, compañeros de la Fuente del Senado, a David Esteves Gamboa, presidente del ANTAC, a quien escuchamos con mucha atención. Después haré yo una reflexión para poder cerrar la conferencia y entrar ya a nuestra reunión de trabajo. David. Buenos días, senador. Gracias por organizarnos esta mesa de trabajo, en donde vamos a exponer los problemas que aquejan al hombre camión, al transportista, es decir, al corazón del transporte mexicano. La Asociación Nacional Transportista, ANTAC, en nombre del gremio transportista, me dirijo a los presentes, pero principalmente al pueblo de México. Los trabajadores del volante necesitamos organizarnos también para estar apoyados y unificados en contra de los embates que hace este gobierno neoliberal que hoy encabeza el señor Enrique Peña Nieto. El Tratado de Libre Comercio, TELCAN, ha sido un engaño. Como a otros sectores, nos trajo una competencia desigual, en nuestro caso, con los transportistas de Estados Unidos. Los transportistas de ese país pueden entrar con todas las facilidades a nuestro territorio nacional, a nosotros, para poder circular en esa carretera, como lo decía el tratado mal llamado de libre comercio. Tenemos que aprender a hablar inglés y tenemos que pagar seguros que están totalmente fuera de la realidad económica del gremio transportista. El TELCAN lo firmaron los políticos solamente para beneficiar a las transnacionales que desafortunadamente hoy invadieron nuestro territorio nacional. De hecho, quiero decir a todos ustedes que los precios de las gasolinas, los precios de los combustibles que hoy estamos padeciendo, obedece única y exclusivamente al beneficio de las transnacionales, porque la gasolina, el combustible,
hoy se está pagando 6 pesos más por litros en este momento. Y tenemos entendido que vienen otros aumentos en febrero, en marzo y así sucesivamente. Lo que hoy sucede fue un tiro de gracia, como coloquialmente se dice, al hombre camión. Tenemos compañeros que hasta la fecha, el día de hoy, no han podido salir de viajes porque no tienen el recurso económico para poder seguir trabajando. Nosotros hacemos un llamado desde este lugar, recinto del Senado de la República, al gobierno, que ya no vamos a seguir permitiendo esta desigualdad que hoy existe en el gremio transportista. Nos dimos cuenta que todas las políticas que encabezó este sistema desde el 1982 hasta la fecha ha sido únicamente como lo que se dice y se conoce como la ley del embudo, lo más ancho para ellos y lo más angosto para el pueblo, que hoy sufre los embates, reitero, de estas políticas llamadas neoliberales. Nosotros exigimos también que haya precios justos en los fletes. Los fletes hoy, si se puede decir ganancia, se percibe de un 15 a un 20%, pero igual también necesitamos y exigimos que haya seguridad en carreteras. Nuestros compañeros transportistas han sido víctimas de los mal llamados retenes que la misma federación ha puesto a lo largo y ancho del país, como por ejemplo son los pesos y dimensiones, que en nada ha apoyado al gremio transportista. Al contrario, lo que ha sucedido es de que ahí mismo que ha sido foco de atracción a la delincuencia, para que ahí vean lo que nosotros llevamos, cargamos, para más adelante asaltarnos. Estamos en contra de los peajes que, aparte de que son anticonstitucionales, son los más caros del mundo. Ahí necesitamos y exigimos un subsidio, como lo hacen con las grandes empresas, los llamados pulpos camioneros que hay aquí en el país. También exigimos nosotros la igualdad en todos los estados para que la llamada licencia federal que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea respetada, porque hay algunos estados como Tabasco, Oaxaca inclusive, llegamos a algún lugar a descargar, dicen que la licencia federal no sirve, que tenemos que pedir licencias estatales. Esto definitivamente genera corrupción, porque también ahí nos pegan inclusive las policías estatales de todo el país. Nosotros, los hombres camión y representantes de la Asociación Nacional Transportista ANTAD, que me acompañan de diferentes partes del país, le pedimos al Senado de la República, en este caso al secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, nos abra los espacios dentro de las siguientes secretarías: Secretaría de Hacienda, para tratar los asuntos de los fletes, que hoy desafortunadamente, hago paréntesis en esto, que no hay ningún control, está la oferta y la demanda, y es donde muchos empresarios abusivos pagan lo que ellos quieren, que porque si no, ahí está otro transporte para cargar. Pedimos también la intervención del secretario de Comunicaciones y Transportes para que se revisen bien esas normas que han sido solamente en detrimento de los compañeros transportistas mexicanos, y también mandarle un mensaje al secretario de Comunicaciones y Transportes, que él no es el portavoz de los transportistas, él es autoridad, y al que le exigimos vea los problemas que el transporte hoy está padeciendo en nuestro país. Necesitamos reuniones también con el secretario de Seguridad Pública, porque reitero lo que decía al principio, la delincuencia nos está pegando en muchos lugares. No podemos decir que es propio de un estado, porque no es así, es en todo el país. Nos pegan duramente la delincuencia cuando nos roban
nuestros vehículos, nuestros cargamentos, y que inclusive muchos compañeros han perdido su vida en esos asaltos. Le pedimos también a la Secretaría de Economía que se pongan de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, porque hay algunas leyes que ellos han generado que han creado ambigüedad y que nos dificultan a nosotros tratar asuntos fiscales con el gobierno como transportistas. Por último, quiero agradecer a todos ustedes porque han sido parte fundamental, parte importante para llevar nuestra voz a los diferentes lugares. Muchas gracias, agradezco al senador, agradezco a ustedes, principalmente a los compañeros que están de diferentes lugares. ¿Algún compañero quisiera? Estamos ante la están viendo a través del circuito cerrado de aquí de esta cámara. ¿Alguien quiere hacer? ¿Temas en específico? Claro. Con el micrófono encendido. ¿Cómo aprendo? Donde está el punto que es. Ok. Me presento, mi nombre es Emiliano León. Quiero tocar unos temas en específico. El tema número 1 es el abuso de las concesiones que existen alrededor de la República, de los grulleros, las pensiones, etcétera, etcétera, en los tramos carreteros. Es realmente un abuso cuando uno llega a tener un accidente y una de estas personas llega según a nuestro rescate, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a querernos, a levantar nuestras unidades y a cobrar tarifas que están realmente fuera de la ley, que a uno como hombre camión lo pueden llegar a quebrar. Tengo el caso muy específico. Hace meses estuvimos viendo un levantamiento de una unidad y pues el grullero cobró lo que quiso, no se manejó bajo el margen de la ley, no entregan lo que son bitácoras de servicios y dicen que ellos pueden cobrar lo que quieran con esas palabras. Al momento de levantar la querella en la Secretaría de Comunicaciones, esta tarda 1 año en resolverse por palabras de los licenciados de la Secretaría, cuando sabemos que pues estas personas tienen que regirse bajo un tarifario de la Secretaría, mismo que no muestran al momento del que hacen el servicio. Nunca hay una persona responsable y pues esto nos ha afectado. He conocido transportistas, hombres camión, que definitivamente han perdido sus unidades por ese abuso de estas personas, ¿no?, que están concesionadas por la Secretaría. Temas en los que tardan años en sacar sus unidades y ellos terminan queriendo comprárselas. ¿Para qué? Pues para expandir más su negocio. Es un tema que nos ha quejado. Tocando el tema del gasolinazo, pues creo que todo el mundo debemos estar unidos en eso. Yo vengo del estado de Querétaro y simplemente me di cuenta que lo que es el salario mínimo creo que subió 4 pesos. Simple y sencillamente el transporte de allá para acá ya cuesta 20 pesos más. El pasaje para un traslado de 10 kilómetros cuesta 2 pesos más. Entonces, a nosotros como gremio transportista nos aqueja, pero aqueja mucho más el bolsillo de cada mexicano. Entonces, pedimos un análisis también a esa parte del salario mínimo, ¿no?, que es la mayoría de la población que está bajo estos, pues también un salario abusivo. Tema de la seguridad de las carreteras. La policía sabe dónde están los focos rojos, porque hay denuncias, porque hay foros donde nosotros como transportistas nos aconsejamos circular o no en ciertos tramos, bajo ciertos horarios. Entonces la policía sabe dónde están esos focos rojos. ¿Por qué no están ahí autoridades vigilando realmente esos tramos, ¿no? Si hay revisiones en carreteras que también nos afectan como transportistas, revisiones, quiero yo llamarlas ilegales, porque el federal se escuda en revisar nuestras unidades, números de serie y todo, y encuentran un numerito en una parte en una refacción que pues está ahí, ¿no?
ya incitan a la corrupción, amenazan a uno como hombre camión en llevarlo a un corralón, pues, detener nuestra unidad, y pues uno se espanta, ¿no? O sea, quiere uno tomar la ley en sus manos en el aspecto de decir, pues cuáles son tus argumentos. Ellos sencillamente dicen que ese es el procedimiento, ¿no? Entonces incitan ellos a la corrupción. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Para los hombres camión, el licenciado ya estaba hablando hace rato de las utilidades que generan el negocio, y pues no, es muy difícil a un hombre camión sacar una unidad de un corralón, muy costoso. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de que son concesiones. Cuando el país tiene el recurso, yo siempre he sido de esa idea, porque si hay tanto recurso, ¿por qué no se encarga el mismo país de pues, tener esas grúas, tener esos patios, esos encierros? Los beneficios fiscales que tenía el transporte de carga años atrás, yo soy una persona joven en este negocio, 12 años, los beneficios fiscales que tenía el transporte de años atrás pues ayudaban mucho. Uno como transportista tiene muchísimos gastos en carretera, muchísimos, no se puede imaginar. Las comidas son muchas veces el doble o triple de caras, los peajes son muy caros, ya han subido 7%, no ayudan mucho. Los clientes tampoco ayudan con sus tarifas, ¿verdad? Entonces, muchos gastos que antes se podían deducir, como eran reparaciones en carretera, talachas, todo eso, ya es muy difícil deducirlos. Otro tema muy importante que acaba de entrar en vigor, el tema de las cartas porte. Ya como transportistas nos exigen que sean electrónicas, pero ¿qué pasa si nosotros vamos a un rancho a cargar? ¿Cómo le hacemos llegar ese documento al operador? No puede estar buscando dónde imprimir ese documento. Y el federal detiene a los operadores y con la intención de extorsionarlo. Le pide su carta aporte, oye, espérame, no la traigo más que llenada a mano, como la llenan, y no la traen. Entonces, incita ¿a qué? A corrupción. O sea, son puntos que es importante tocarlos. Ahorita los incrementos a los combustibles, pues, nos están pegando muy fuerte, muy fuerte. Entonces podemos pues unificar las ideas para de alguna u otra manera pues tratar de emparejar las cosas, ¿no? Bien, permítame hacer una reflexión para que los compañeros de La Fuente puedan, quienes así lo deseen. Entiendo que por lo menos hay un medio que quiere formular alguna pregunta, pero estamos aquí porque a principios del año David nos hizo favor de llamarnos para solicitar este encuentro y una serie de apoyos para tener encuentros, como ya lo ha dicho, con distintas dependencias federales. Pero el centro de este encuentro que hoy tenemos pues es el gasolinazo. Por lo tanto, habría que discutir con mucha profundidad cuáles son las verdaderas razones del gasolinazo. ¿Por qué es tan alto el precio de la gasolina y el diésel en este 2017? Esencialmente para mí es por 4 razones. Primera, porque contiene impuestos muy elevados. Segunda, porque la gasolina que produce Pemex se vende aquí a los consumidores como si fuera importada. Ningún beneficio tenemos en comprar gasolina de Pemex. Porque además, como tercer elemento, el 60% del consumo se satisface hoy en día con un producto importado que por lo tanto es pagado en dólares. Y porque los precios altos, y esto lo quiero subrayar, los precios altos harán rentable la inversión privada en combustibles. Es la forma como Peña Nieto tiene pues, para quedar bien con esos inversionistas. ¿A qué me refiero cuando hablo de impuestos excesivos? Miren, en los Estados Unidos el peso de los impuestos en el precio de los combustibles es alrededor del 21%. En México es muy distinto, porque entre el IEPS y el IVA,
la carga fiscal representa 44%. Y esto se tiene que difundir, 44%. En el precio de la gasolina magna es de esa carga. Es de 35% la carga de los impuestos cuando se habla de gasolina premium y 42% en diésel, que es lo que ustedes tienen que andar pagando. ¿Y por qué en México? La pregunta es ¿por qué en México tenemos que pagar el doble de impuestos? ¿Que acaso el gobierno de Enrique Peña Nieto no tomó en cuenta la brecha salarial que existe entre ambos países, lo cual hace el momento que vivimos su decisión desleal e injusta? Por eso yo tengo que decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto pareciera que hoy quiere compensar sus errores de conducción económica cobrando impuestos altísimos en la venta de un bien que es de uso generalizado y que impacta a todos. ¿A qué me refiero con que se vende por parte de Pemex en el precio como importamos la gasolina? Pues miren, la gasolina producida en México, lo estoy diciendo, la gasolina producida en México se vende al mismo precio que la gasolina importada. O sea, de nada sirve que nosotros seamos dueños de lo que viene del subsuelo. El costo de producción no se toma en cuenta en el caso de lo que Pemex está generando, a pesar de sus ineficiencias. El gobierno federal opera hoy en día las refinerías como si fuera un negocio privado. Esa es la primera conclusión que hay que sacar. Si nos vende igual como las compra en el exterior, entonces es como un negocio privado, por lo que vende los productos obtenidos entonces al precio más alto posible, que en este caso es el precio en el área de Houston. Ese es el precio de referencia de Houston, allá en Texas. Es ahí donde está la mayor concentración de refinerías, hay que recordarlo, en ese país, y es donde ocurre el mayor volumen de intercambios en América del Norte. Por lo tanto, Pemex distribuye en México la gasolina que produce, pero la vende al precio que hubiera obtenido llevándola allá del otro lado de la frontera. Por eso decimos que ese es uno de los componentes. También hay que hablar de las importaciones sin freno que ha tenido el país, porque desde hace décadas en México se dejaron de construir las refinerías, porque el gobierno decidió utilizar el dinero de la venta de los productos derivados del petróleo, pues no para fortalecer el desarrollo, sino para pagar la deuda y para financiar el propio gasto del gobierno. Es decir, estamos nosotros ahora pagando las facturas de los errores económicos de los gobiernos, incluido de manera fundamental el de Peña Nieto. Y nada más hay que recordar que en la actualidad existen alrededor de 11.500 gasolinerías en el país y que de hecho hay estudios que demuestran que estas son suficientes para atender a la población, pero el gobierno dice que son insuficientes y entonces va a duplicar el número, dizque para que haya competencia, porque construir el doble de las estaciones de servicio va a costar 11,000 millones de dólares. Dice el sector privado que está dispuesto a invertir en ese negocio, pero siempre y cuando se cumplan sus expectativas de rentabilidad. Por eso he señalado que una de las razones de los altos precios en este 2017 es que Peña quiere quedar bien con esos inversionistas y ponerles un negocio pues muy rentable. ¿Qué soluciones nosotros vemos y lo planteamos a ustedes, que son de los afectados como lo somos pues prácticamente todos en este país? Para que los mexicanos podamos tener gasolina y diésel a precios accesibles, abordables, es necesario llevar a cabo por lo menos 5 medidas. Producir en las refinerías de Pemex la mayor parte de la gasolina que se consume en el país.
O sea, tenemos que privilegiar el consumo interno e importar solo una pequeña parte, el 10%. O sea, este país tiene que pensar, el gobierno federal tiene que pensar en los mexicanos. Disminuir los impuestos que paga el consumidor final, está claro. Invertir el dinero obtenido de las exportaciones de petróleo crudo en ampliar y mejorar las refinerías de petróleos mexicanos y utilizar la recaudación del IEPS a los combustibles para eliminar las pérdidas en el sistema de suministro y en el riesgo de desabasto, para que no volvamos a sufrir lo que a finales del año pasado. Y por lo tanto, se tienen que ajustar los precios internos de Pemex, los llamados precios de referencia, para disminuir el costo del petróleo, disminuir el costo del petróleo que esté entrando a las refinerías. He registrado ya y está pendiente de ser recibida aquí en esta Cámara de Senadores, porque lo presenté en este periodo de comisión permanente, una iniciativa para que el precio de la gasolina sea a 10 pesos. Porque nosotros podemos argumentar, y estoy entregándole a los medios de comunicación tablas que demuestran que eso es factible, disminuyendo muchas cosas, pero además considerando que somos un país petrolero y que puede refinar para el consumo interno, incluso con algunas ganancias que pueda tener el gobierno de los impuestos que cobra. Es decir, sí va a tener una fuente de ingresos, pero no un costo tan elevado para la población que hoy ya ve cómo subió el pasaje, ya ve cómo aumentó el precio de las gasolinas, ya ve cómo hay muchos de los productos que ya están prácticamente inalcanzables. Y hay sectores como los hombres camión que han venido a solicitar el apoyo nuestro, y yo quiero decirles que lo tendrán. Vamos a partir de este momento a generar rutas para tener encuentros con los titulares, los funcionarios de las Secretarías de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública y otros más si fuese necesario, para que ustedes puedan tratar parte de los temas que hoy vamos a discutir en esta reunión. Pero bueno, estamos en la parte de poder tener algunos posicionamientos ante los medios de manera genérica, y yo con esto quiero cerrar, pidiéndole también al ANTAC, no como una moneda de cambio, sino como un esfuerzo conjunto, el que también ustedes nos ayuden a recabar firmas, porque hemos tomado la decisión de que la iniciativa, con algunos ajustes que seguramente se harán, vuelva a ser presentada en el mes de febrero, pero como una iniciativa ciudadana. Entonces necesitamos, por lo tanto, lograr el número de firmas que el marco jurídico nacional contempla para poder presentarse aquí al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, presentarse para que ya como iniciativa ciudadana se pueda discutir, para que el precio de la gasolina sea a 10 pesos. Nosotros hemos sostenido, a pesar de que podemos argumentar, como y tengo elementos técnicos, como los estamos distribuyendo con los medios y lo haremos con ustedes, como el precio de la gasolina sí puede costar 10 pesos. Pero si nuestros cálculos fueran erróneos, por un poco, no pueden ser mucho, por un poco, nosotros hemos sostenido que hay 176,000 millones de dólares en reservas internacionales que deben ser utilizados para que el gobierno subsidie una parte. No es posible que esté subsidiando a concesionarios de carreteras, a banqueros, que a las propias empresas transnacionales que han venido en la búsqueda de nuestros recursos energéticos, ni siquiera les haya cobrado los bonos que por él les tiene que cobrar. O sea, con todo mundo quiere quedar bien, menos con las mexicanas y los mexicanos, o como sectores como los hombres camión que ustedes representan. Con esta reflexión quisiera cerrar esta primera parte de nuestra reunión para que algunos compañeros aquí de la fuente que quisieran formularnos alguna pregunta lo puedan hacer. Después continuaríamos nosotros con nuestra reunión, por supuesto abierta también a que
a través del circuito cerrado del Senado o con la presencia aquí de los medios, puedan darle seguimiento a lo que comentamos, pero quisimos arrancar con una conferencia para tener posicionamientos de los hombres camión, representados por la ANTAC, aquí presente, y de parte de un servidor. Y por lo tanto, Marcos, pues le damos la palabra a quienes quieran formularnos. Aquí el Universal. Sí, Juan Arbizu. Juan, ¿cómo estás? Bien, señor, buenos días. Al señor Esteves, si es tan amable, ya ve que en algunas protestas por el gasolinazo se retiraron concesiones a transportistas. Este sería el destino que deberían si continuaran con las protestas de esa manera, de cerrar las autopistas. ¿Qué acciones pueden emprender para defender mediante la manifestación los intereses que ustedes tienen? Ese es un punto. Y el otro, si las autoridades les han ofrecido, les han planteado algún apoyo específico para su actividad. Y luego otra pregunta para el señor. Sí, quiero aclarar algo que se me estaba pasando. Nosotros fuimos la organización convocante al paro nacional de transportistas. El día 31 hicimos la convocatoria vía redes sociales para iniciar el día 2 de enero. Y bueno, afortunadamente, no nada más nuestros agremiados, sino que mucha gente se sumó. Estamos conscientes de las represiones y actitudes del gobierno que están haciendo contra nosotros. De hecho, no nos han invitado hasta el día de hoy ninguna autoridad para nosotros plantearles la problemática del gremio. Lo que sí han utilizado, y no voy a decir nombres para no dar especulaciones, pero han utilizado algunas organizaciones para ellos ponerse de acuerdo, como coloquialmente se dice en lo oscurito. Y por eso hace un momento decía yo que le mandaba el mensaje al secretario de Comunicaciones y Transportes, decirle que él no es nuestro portavoz de los transportistas. Él es una autoridad que tiene la obligación de resolver los problemas del gremio transportista. Y por supuesto que vamos a defender a los compañeros hasta donde sea necesario. No vamos a permitir que se les retiren concesiones, porque lo que nosotros estamos haciendo está dentro del marco de la ley, del marco de la Constitución Política en su artículo 9, en donde nosotros tenemos derecho a la libre manifestación pacífica. Pero también aprovecho para aclarar que no avalamos nosotros los saqueos que hubo, porque quien dio el detonante a esto fue el propio gobierno. En Puebla, por decir, por ejemplo, fue la antorcha salinista, quienes encabezaron saqueos. Y evidentemente también quiero decir muy enfáticamente que esto de los saqueos desafortunadamente siempre se ha desencadenado a lo largo y ancho de las luchas desde la colonia hasta el día de hoy. No podemos olvidar todo lo que se provocó en el 1907 con los trabajadores de Río Blanco, que saquearon tiendas de raya, que saquearon Montes de Piedad y muchos lugares también. Pero esto no justificamos, reitero, pero es parte de que la gente ya está, como coloquialmente se dice, hasta la coronilla de tanto saqueo que hacen los de arriba, porque nos han saqueado desde siempre, desde el momento que han vendido todos nuestros recursos y prácticamente casi la tercera parte de nuestra nación. Sí. La pregunta para el senador López, por favor. Perdónanos un detalle, señor Esteves. Desde luego la posibilidad de cerrar autopistas continúa, ¿verdad? Eso queda expresado. De hecho, tenemos todavía en este momento compañeros que no están cerrando autopistas, pero que sí están en una permanencia ahorita sin mover una sola carga hasta que se solucione esta situación. Nos vamos a reorganizar y nos vamos a unir con los demás sectores sociales que están peleando por este saqueo tan terrible que están haciendo hoy a los mexicanos.
podría, perdón, entender que el primer paso sería no trabajar, el segundo paso cerrar las autopistas. Pues como lo hicimos al principio, lo seguiremos haciendo. Porque si no transportan, no hay alimentos, hay carestía, etc. Nos vamos a reorganizar para eso. Yo creo que siempre lo hemos dicho, el transporte es el motor económico de este país y de cualquiera. Yo creo que si concientizamos a todos los transportistas a que no carguemos un viaje más, inclusive estaríamos en toda la posibilidad de que el señor Enrique Peña Nieto renunciara al cargo que tiene como presidente de la República. Quiero decir nada más en adición a esto último, que pareciera que hay momentos en los que se quiere sentar en el banquillo de los acusados a quienes realizan en ejercicio de sus propias libertades y sus derechos manifestaciones. No son ellos ni somos nosotros los responsables de lo que hoy está pasando. Es el mal gobierno, es Peña Nieto. Ellos son los responsables de las movilizaciones, ellos son los responsables de los bloqueos que puedan darse, son inclusive responsables de la violencia. Y no lo digo porque les atribuya yo estar detrás, eso es otro asunto, sino porque ellos, cualquier hecho de manifestación que realice un mexicano en estos momentos, es responsabilidad del mal gobierno que no ha sabido. Imagínense lo que vamos a vivir a principios de febrero, donde se vislumbra evidentemente, estoy estudiando cómo está modificándose el precio día por día allá en Estados Unidos, para plantearnos, se lo voy a hacer público previo al 4 de febrero, qué tanto podrá ser el impacto del nuevo gasolinazo en función de lo que ha dicho el presidente, ¿no? No dice que la gasolina cuesta lo que cuesta, pues vamos a saber con anticipación de qué tamaño podría ser un nuevo gasolinazo en la primera semana de febrero. A tus órdenes. Senador Robles, de alguna manera ya hizo el planteamiento de la respuesta, pero creo que podría usted dar un término. En los últimos días, ayer, quizás en las últimas horas, hay hechos que desgastan, que atraen la atención, la dispersan sobre el tema mismo del gasolinazo. ¿Tiene usted la perspectiva de que el interés nacional vaya declinando, que la gente se conforme finalmente con la nueva situación? ¿Qué haría, qué propondría usted para mantener el interés de la gente afectada, de los millones afectados, para que, como usted propone, por ejemplo, 10 pesos el litro de gasolina? ¿Y con qué actividades complementarias? Ya nos está comentando de que una iniciativa propia se convierte en iniciativa ciudadana. ¿Con qué más expresiones de este tipo entre político y legislativo podría usted estar comentando? Bueno, la verdad es que como somos muchos actores los que hoy estamos buscando una ruta que permita que este país pueda enderezar el camino, no tengo ninguna duda de que, como se ha expresado en horas recientes, hay que obligar al gobierno de la República a ver cómo puede ajustarse el cinturón para que deje de amenazar con que no puede bajar impuestos, porque entonces tendría que eliminar programas sociales. Esa es una falacia, es una enorme mentira. Yo ya no sé quién es más mentiroso, si Donald Trump o Enrique Peña Nieto, de ese tamaño. Lo que pasa es que aquí ya estamos acostumbrados a las mentiras de Peña Nieto, pero son del mismo tamaño de las de Trump. Aquí en este país estamos sufriendo de este ejercicio de mentir 1000 veces para ver si así se vuelve verdad lo que se dice. En este momento, en todos los estados de la República, a través de las bases del Partido del Trabajo, estamos nosotros recabando firmas a los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos planteado llegar el 16 de febrero
para que con ajustes que todavía estamos proponiendo un grupo de académicos, de expertos en la materia, de ciudadanos, vamos a invitar a los integrantes del ANTAC a que revisen esta iniciativa, porque aunque ya la presentamos, le vamos a hacer ajustes y vamos a fortalecer sus argumentos de por qué debe costar 10 pesos. Esa es nuestra principal estrategia. No he dejado de poner el renglón que hay que manifestarse, como quiera que sea, hay que participar en las protestas, hay que participar en las marchas, hay que participar en las movilizaciones, porque ciertamente, como lo dices, el gobierno quisiera desviar la mirada, desviar la atención, y nosotros pues no podemos permitir que otros temas nos vayan a distraer. Por lo tanto, nosotros sí vamos a participar, y yo pido que sin temor alguno lo hagamos. Por eso nos vamos a solidarizar con los compañeros del ANTAC y vamos a pedir estos encuentros y vamos a exigirle al gobierno que no criminalice la lucha que el pueblo de México está haciendo, porque en todas partes se ve. Hoy el ama de casa de muchos lugares, yo recorro Oaxaca permanentemente como senador de ese estado, y en el interior de mi entidad el peso de la tortilla anda en 18 ya. Ya el huevo ya está en las nubes, la leche, obvio el pasaje, ya no le alcanza a la gente el dinero. Entonces yo no sé qué va a pasar el próximo 4 de febrero, y por eso queremos con anticipación decir de qué tamaño podría ser en función de un análisis a detalle de cómo diariamente se están moviendo los precios de referencia de los combustibles. Entonces vamos a hacer todo lo que sea necesario, no vamos a bajar la guardia. Por supuesto que no dudo que el gobierno busque distraer la atención. Yo espero que los lamentables acontecimientos de ayer, digo, no son en ese sentido, a lo mejor nos quiere meter en una ruta, pero vale la pena decir que no solamente es lamentable lo que pasó en Monterrey ayer, sino nos debe llamar a la reflexión de qué está pasando con la sociedad, de qué tamaño es la distracción, producto también de estas enormes preocupaciones económicas que los papás ya no sabemos qué está pasando con nuestros hijos. Debemos estar más atentos, algo está pasando con la sociedad, pero yo no me quiero distraer ahorita del tema fundamental. Vamos a participar en todas las actividades en contra de los gasolinazos, los que ya se presentaron a partir de este mes de enero y los que tendremos en febrero. Gracias, Juan. Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias. Dirigente, yo quería preguntarle, ¿ustedes ya tienen más o menos la claridad de cuándo podrían reiniciar las movilizaciones en las carreteras y autopistas del país, por un lado? Y por otro lado, si me puede decir, antes y después del gasolinazo, en promedio, un transportista, ¿cuánto gastaba? ¿De qué tamaño era el impacto del gasto en combustible? Y después del gasolinazo, ¿de qué tamaño? Es como un poco para conocer los números y ver el impacto, ¿no? Perdone, y que les puedas platicar, porque alguien decía, luego los clientes les pagan cuando quieren, no crean que vayan con el pagado ya todo, ¿no? Sí, de hecho, quiero decir que los transportistas en México estamos en pie de lucha. Solamente hicimos algunos cambios dentro de la movilización por convenir a la seguridad de nuestros agremiados, porque haya habido amenazas, como bien decía hace un rato otro de ustedes de los medios, que ya inclusive el secretario ha amenazado con retirar algunas concesiones, que evidentemente sería contra la ley. Por el lado del impacto que ocasionó el gasolinazo, el llamado gasolinazo fue fatal. De hecho, aquí en este momento tenemos compañeros que algunas empresas les están debiendo desde hace 3 meses sus fletes. Con el incremento del combustible, yo decía hace un rato que más o menos el año pasado dejaba más o menos un 15-20% de ganancia a los fletes. Ahorita con esto yo creo que no nos deja pero ni el 10 ni el 8%.
fue un impacto bastante criminal, así se puede decir, criminal, para el hombre camión, porque muchos compañeros, inclusive aquí presentes, no han salido de viaje porque no tienen ahorita ni para cargar combustible a sus vehículos para poder seguir trabajando. ¿Y cuántos transportistas agrupan a nivel nacional? Tenemos un padrón a nivel general como de 450,000 hombres camión. Nosotros agrupamos alrededor de 5,000 hombres camión y quiero ser muy enfático en esto. Nosotros retomamos la lucha del gremio transportista hace 5 meses. David Esteves, un servidor, también hemos luchado en favor de los campesinos en diferentes partes del país, a los llamados pueblos naturales, a los llamados indígenas, les hemos apoyado, pero ahorita de verdad que por prioridad y por ver la injusta situación que vive el gremio transportista, estamos al 100% con ellos. ¿Y hay alguna otra organización de transportistas en el país con la que ustedes podrían buscar alguna alianza para integrar un frente y combatir el gasolinazo? La alianza la queremos hacer con todos los que están dentro de los gremios transportistas. Pero ojo, queremos ser muy puntuales también. No queremos hacer alianza con los que los encabezan, porque no han, hasta el día de hoy, apoyado a un solo transportista en sus famosas defensas que ellos han hecho. No, la alianza sería con integrantes de todas las organizaciones transportistas. Con ellos les pedimos que se sumen al esfuerzo y a la lucha en contra de estas disposiciones. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar. Ustedes son invitados permanentes. Claudia, Juan, a nuestros compañeros de la Fuente del Senado, son invitados permanentes. Tomémonos un rato más para continuar nuestra reunión, porque ustedes tienen agenda y un servidor también. Así es que te vuelvo a ceder la palabra para que, si tú quieres que alguien más haga uso de la misma, exprese por lo tanto, o mientras tanto yo reitero el compromiso. México está conociendo a través de la Fuente del Senado la preocupación del gremio de los hombres camión. Debe conocer también que en el caso de un servidor, y estoy seguro de que muchos senadoras y senadores están sumados con ustedes, yo voy a platicar con varios de ellos, de distintos grupos parlamentarios, de su situación, para que nos respalden en la idea de que tengamos estos encuentros con los funcionarios que ustedes quieren tener, reuniones para tocar temas diversos. Pero si hubiese alguno de ustedes que quisiera hacer alguna reflexión, algún caso particular, como lo decía el delegado de Querétaro, pues yo estoy aquí presto para tomar nota. Pero tú tienes la palabra, mi querido. Le quiero ceder ahí la palabra a Marcelino para que nos comente algo de esta vivencia que la tienen en Buenos días a todos. La señorita que preguntaba cómo nos ha afectado del año pasado a la actualidad el aumento al combustible, para darle un margen y se entienda un poquito mejor en términos monetarios. El año pasado, en diciembre, un servidor venía de Iztapaluca a Tecámac con 800 pesos de diésel. Entró el gasolinazo y le estoy poniendo 1,300 pesos de diésel para hacer el mismo recorrido. ¿Qué incrementó? Casi el 50% más de combustible. Obviamente el alza. Pero, como decía el senador, la mala actitud del gobierno para no controlar esto que ya se salió de la borda. Porque por la carretera Lechería-Texcoco se está haciendo la construcción del nuevo aeropuerto, cosa que agrega la circulación, la mala circulación, de esa arteria, que es una comunicación principal.
De ahí que se aumenta el costo del combustible al haber más tráfico. Para que se entienda mejor, sí, nos ha afectado muchísimo, muchísimo. Aunado a esto, el famoso Arco Norte, que sería la vía alternativa para pasar, pero que nos cuesta 500 pesos más para poder atravesar ese pequeño, corto espacio de kilómetros. Entonces, si se supone que somos mexicanos y que este señor, con todo mi respeto, trabaja para nosotros, ¿qué hacen ustedes cuando un taxista les quiere llevar por una ruta que no es la suya? Le decimos, ¿verdad? Oye, cuidado, si yo me voy por acá y gasto menos, ¿por qué me tienes que llevar por la ruta más larga? Y hacemos que entienda y retome el camino. Y nosotros que tenemos un trabajador como lo es el presidente de la República, que se supone debería estar trabajando para nosotros, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no le hacemos saber? Decía el senador que necesitamos darnos a la tarea de recolectar firmas. Y es verdad, cuando nosotros nos preguntamos si queríamos o estábamos de acuerdo en privatizar Pemex, yo creo que a nadie nos dijeron. Lo hicieron público. Y muchos de aquellos representantes que son nuestros, que trabajan para nosotros, otorgaron algo sin ni siquiera preguntarnos. Hablaba yo hace un momento del Arco Norte, carreteras que también están concesionadas, pero que fueron hechas con nuestros impuestos, curioso. Y los que llevan la delantera en cuanto a monedas para su bolsillo son aquellos que supuestamente, y digo supuestamente, aportaron capital para ser concesionadores de esas autopistas. Entonces, ¿por qué se arreglan con nuestros impuestos? ¿Por qué nos exigen más pagos para que se tengan mantenimientos, los cuales no hay seguridad, como ya se dijo? Son muy caras y que repercuten a todo el pueblo de México. Preguntas para meditar bastante. Ustedes tienen sus herramientas de trabajo, como son sus cámaras, algunos con su teléfono, que no llegan o no se fabrican aquí en México, que necesitan hasta de esta agua para ser transportada por muchos de los de nosotros que trabajamos en eso. Nos marginan en todas las situaciones, como ya se mencionaba, pero quisiera razonar un poquito con todos los que nos escuchan. Un servidor ha perdido más del 50% de audición del oído izquierdo por tener más de 35 años manejando en carretera. Pero eso no se toma en cuenta al ir a sacar una licencia federal, porque dicen ya no eres apto. Hemos arriesgado la vida, hemos arriesgado nuestra inversión de toda una vida para seguir transportando y trayendo lo que todo México necesita, y parte del continente, porque nosotros también trasladamos mercancía tanto de América Latina como América del Norte. A reserva de nuestra misma salud, porque muchos tenemos enfermedades como la diabetes, hipertensión, ritmo cardíaco, pero no se dan cuenta que si nosotros hasta un vaso de agua, sería difícil llegar a los hogares de cada uno de ustedes. Por eso es que todos estamos involucrados, no nada más nosotros como Hombres Camión. No nada más a nosotros nos afecta el consumo, el aumento a la gasolina. Nos afecta a todos en general. Y como lo dijo el senador, yo quisiera que todos los que nos escuchan pusieran aprecio e interés a lo que unos servidores hacen. Y si es posible, nos apoyaran. No les cuesta nada firmar para decir que no están de acuerdo en toda la arbitrariedad
que desde el principio de la historia de la supuesta Revolución Mexicana hemos tenido hasta la fecha. Muchas gracias. Gracias. Le cedemos la palabra al licenciado Mario. Buenas tardes, Mario Alberto Prende el Sánchez. micrófono, Mario, por favor. De la izquierda. Hola, hola. Muy buenas tardes, Mario Alberto Sánchez, asesor. Yo me voy un poquito más a la parte de la inseguridad. La inseguridad en las carreteras. Los mismos federales que abren los camiones, abren la caja de los camiones a merced de que sean vistas las mercancías. Curiosamente, muchas veces en ellos, cuando los para el federal, adelante son asaltados. Aún con el GPS que traen encendido, ¿sí? Digo, ya tienen los delincuentes un anti-jammer que los alerta, ¿sí? Nulifican el GPS y pues saben qué mercancía tiene el camión. Van en específico en las mercancías grandes y digo, aquí los compañeros, muchos no me van a dejar mentir en ese punto. Los falsos retenes que hay, los falsos pseudoministeriales, que sobre todo los vemos en Michoacán, que paran al camionero, ¿sí? Identificándose como ministeriales, ¿sí? Obviamente para acatar una orden, se paran y bueno, a final de cuentas son extorsionados, ¿sí? Y no por 10, 20 mil pesos, ¿sí? Yo he tenido que gestionar cuentas con ellos hasta por 50, 60 mil pesos. Y aparte de eso, digo, es golpear al chofer, ¿sí? Más aún, perder la carga. Sobre todo la extorsión que existe sobre el tramo de la López Portillo, desde la 3030 hasta Punta Norte, donde las autoridades de Coacalco y de Tultitlán, digo, a todos los transportistas les da terror y pavor cruzar esa avenida. Si no los paran en Coacalco, ¿sí? Éntrale, ¿sí? Si no los paran en Tultitlán, de todos modos atrás ya le entré y vuelvo a entrar, ¿sí? Y son cantidades, digo, de 2, 3 mil pesos, ¿sí? Se pierden camiones completos de los mismos patios fiscales, ¿sí? Dentro de los patios fiscales se han perdido camiones. Hoy los veo para tramitarlos, para gestionar su salida, ¿sí? Un día siguiente, horas más tarde, por la noche, desaparece el camión completo. ¿Qué pasó ahí? Digo, nunca se dan explicación a eso, ¿sí? Realmente es, nos decían sobre si hay algún apoyo de parte de la autoridad. Creo que todos les tenemos miedo a la autoridad porque es dinero, es más dinero aumentado a todo lo que es el gasto que tiene el camionero en combustibles, refacciones y alimentos. Gracias. Pues muchas gracias. Están definidas ya aquí con David, presidente del ANTAC, ya una ruta. Yo instruyo aquí a mi equipo para que generemos, Adrián, ya un encuentro solicitar un encuentro con funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, para tratar los temas. Hagámoslo vía oficio y con llamada telefónica, estemos en comunicación permanente. Le estoy pidiendo al presidente del ANTAC que valoren ustedes en respaldar la iniciativa ciudadana para que el precio de la gasolina de litro sea 10 pesos. Para tal efecto, pues necesitamos reunir firmas que, miren, yo pensé que iba a ser muy difícil, pero la gente nos está dando su clave de lector, porque es un requisito de ley que se demuestre que somos ciudadanos y esto se ve en función de estar registrados en el padrón electoral. Entonces necesitamos, si queremos llegar
a un número que sea muchísimo mayor al que se requiere. Y si las familias de los hombres camión que pertenecen a esta organización del ANTAC nos apoyaran, estoy seguro que, y los vamos a invitar a que nos acompañen a que al arranque del periodo de sesiones aquí el 16 de febrero, que es cuando tendremos sesión, porque aunque arranca el 15, se instalan nada más ya las cámaras, pero el día 16 estaríamos ya en condiciones de presentar esta iniciativa ya en el formato de iniciativa ciudadana, y nos gustaría contar con su apoyo y con su respaldo. Hay que proporcionarles, Mónica, aquí a nuestros amigos, los formatos que nos permitan recabar las firmas, donde se le va a pedir su nombre completo, clave de elección, clave de su credencial de elector y la firma correspondiente, que será cotejada por el INE para validarlos. Así es que bueno, ya tenemos una ruta de trabajo, les agradezco aquí su presencia, estamos permanentemente a sus órdenes. Este es un encuentro que no es el primero, ya hemos platicado en corto telefónicamente y en persona, y se abre ya una ruta de trabajo. Tienen todo el respaldo de un servidor, con muchísimo gusto. Gracias por su presencia. Vamos. Mónica, ¿cómo vamos a operar lo de los formatos? Yo ahorita ya les